Crecí en un ambiente lleno de hombres, fui criada por mi papá, mi mamá. Ella me dejó con mi papá cuando yo era una bebita. Mi papá tenía varios hermanos y mi abuelo también. Siempre bromeamos diciendo que yo era el bendito fruto. Cuando llegué a la vida de mi papá, de mis tíos, de mis abuelos, me convertí en la princesita de la familia, esa a la que todos aman. Todos los hombres me protegen. Mis tíos también tuvieron hijos hombres, así que todos mis primos son hombres. Y yo fui criada en ese ambiente, aunque fui criada entre hombres. Todos mis amigos, primos, hermanos y tíos son hombres. Y no tener una figura femenina en casa, salvo ocasionalmente la esposa de un tío o alguna amiga de la familia, pero sin convivir con nosotros. Me trataban como la consentida de la familia, la que llevaba el apellido en la rama femenina. Eso era algo que pesaba mucho, como ser la primera en llevar el apellido de los hombres. Y la que quizá tendría hijas por mí para traer mujeres a la familia, ¿sabes? Pero yo, por haberme criado con un montón de chicos, siempre aprendí cosas como los chicos. Pensar, actuar y hablar como los chicos. Aunque mis papás o mis tíos, que opinaban mucho, quisieran enseñarme, siempre fue de una forma más ruda y yo no entendía eso cuando era más joven. Entonces, siéntate con las piernas cerradas o crúzalas. Yo las cruzaba como hombre, con las rodillas sobre la pierna, no como dama cerrando las piernas. Mi papá a veces tenía que investigar en internet cómo se comportaban las niñas para poder criarme, pero algo que me marcó mucho en esa crianza siempre fue el hecho de escuchar con mucha consistencia, con mucha fuerza. Y antes no me molestaba, pero después de que empecé a crecer, empecé a incomodarme. Fue la frase, pero tú eres mujer. Esa frase siempre estaba en la boca de mis tíos. Mis primos querían ir al río y yo también. Papá, puedo ir, pero eres mujer, vas a estar en bikini con tus primos. Yo entendía, pero él no podía decirme cuál era el problema. Cuando era adolescente quería salir a casa de mis amigas, pero solo podía ir si mis hermanos me acompañaban, a diferencia de ellos que sí podían ir solos. En la fiesta de la escuela yo estaba como interesada en un chico de la escuela y ese chico también estaba interesado en mí. Empezamos a mirarnos y acordamos conocernos mejor y estar juntos en la fiesta de la escuela. Yo estaba muy ansiosa. Mi papá solo autorizó porque mi tío iba con sus dos hijos, mis primos y hermanos, o sea, más hombres. Y siempre era mi hermano del medio el que estaba obligado a quedarse conmigo. Como mi hermano mayor ya era más grande, terminaba diciéndole a mi papá, yo no voy a ser niñero, yo también quiero encontrarme con una chica que no sé qué y así. Él le decía eso a mi papá y mi papá respondía, está bien, vas a conocer a una chica, qué chido. Mi papá no fue a la fiesta porque trabajaba, así que mi hermano pudo estar con una chica. Mi hermano del medio debía vigilarme porque yo no podía estar con un chico. Sí, teníamos diferencia de edad, mi hermano era mayor, pero yo ya tenía 14 años y empezaba a vivir esas primeras experiencias. Eso decían mis amigas porque mi única referencia de chica era mi maestra, de quien estaba enamorada. Mi mamá le contaba todo, se desahogaba y pedía consejos. También lo hacía con algunas amigas del salón. Entonces todo eso fue algo que con el tiempo se fue volviendo cada vez más tedioso, se fue volviendo cada vez más cansado. No podía relacionarme ni besar, así que tuve que empezar a mentir y engañar. Tuve que decir que iba a casa de una amiga donde mi hermano no era bienvenido porque los papás de ella tampoco querían hombres ahí. Inventaba esa historia para ir a casa de mi amiga, quedarme unos 30 minutos, pedir un Uber e ir al centro comercial a ver a algún chico. Ya tenía 16 años y quería contárselo a mi papá. Cada vez que decía que me gustaba un chico, él decía que no quería saber, que era muy joven y debía enfocarme en estudiar. Por ejemplo, mi hermano, un año mayor, tenía 17 años. Mi hermano mayor ya trabajaba y tenía novia. Mi otro hermano, un año mayor que yo, podía hacer cosas como dormir en casa de amigos y salir en coche con ellos, pero yo no podía acompañarlos. Yo no podía salir, no podía divertirme y eso me iba irritando de una manera muy, muy, muy grande. Siempre lo mismo, eres mujer, no puedes, debes cuidarte, ser del hogar, ser femenina. Cuando quise hacer un curso para la universidad
Y mi papá dijo que, o sea, yo no tenía que hacer nada de eso, que tenía que casarme con un hombre que me ofreciera eso, ¿sabes? Y yo dije que no, yo quiero trabajar y estudiar. Empezó diciendo que una mujer que trabaja fuera de casa no consigue un buen marido, que una mujer, sí, debe aprender a lavar, cocinar y planchar. Yo lo aprendí en casa y sería buena esposa. Para enfocarme en ese objetivo no necesitaba más porque él ya me daba cosas buenas. Y así que en cuanto apareciera un hombre, él sería quien decidiría, o sea, él me entregaría a ese hombre como una forma de responsabilidad. Y si salía y el mundo me corrompía, no encontraría ese tipo de hombre, ¿sabes? Él iba metiendo muchas cosas en mi cabeza para hacerme, para convertirme en una mujer que tal vez no le gustara ni siquiera su propia raza de mujer. Él decía que tipo el feminismo no era algo bueno, que las mujeres no tenían que apoyar a otras mujeres. Pensé que esa conversación me haría retroceder, pero de adolescente no lo entendía. Pero después, cuando fui estudiando, me di cuenta de que, tipo, el feminismo no es una estética, no es la forma en que me estoy vistiendo, sino mi ética. Pensaba que querer trabajar y mis derechos era algo propio, y el feminismo lo respaldaba. Mi papá estaba en contra, decía que las feministas eran escandalosas y andaban con el pecho al aire, pero luego vi que no era cierto. Todo tiene un extremo, hay mujeres muy feministas y yo no tenía que ser así. Pero no iba a ignorar el hecho de que las mujeres lucharon juntas para conseguir derechos, ¿sabes? Y hasta entramos en ese debate ridículo de, fue un hombre quien le dio el voto a la mujer, o sea, los hombres tenían el poder, pero fue algo por lo que las mujeres lucharon para conseguir. Ellas se unieron y lograron que pasara. Al debatir con mi papá, él decía que ya estaba corrompida sin salir al mundo, pero en realidad era él quien me ponía en su contra. No habría aprendido nada si él no me dijera esas cosas, lo cual no debería cambiarme. Empecé a buscar lo que a él no le gustaría que fuera. Y descubrí que eso es exactamente lo que yo quería, ser independiente, ser libre, trabajar, tener mi vida, tener mi trabajo, y que él estaba tratando de ponerme en contra de eso para que yo pudiera quedarme atrapada dentro de un sistema. Pero al final me mantuve firme con él, terminé diciéndole que sí lo iba a hacer, ya estaba por cumplir mis 17 años, mi último año de prepa estaba terminando, estudiaba muchísimo, sacaba buenas calificaciones. Yo no era una mala hija, no era una hija a la que él hubiera visto borracha, no era una hija que, o sea, hubiera tenido relaciones con un montón de chicos. Todo lo hice mintiéndole, tenía novio, amigas, a veces iba a fiestas, pero siempre limitada y con hora para regresar porque no podía contarle. Mi hermano salía el viernes y volvía el sábado y no pasaba nada, ¿sabes? Ese argumento de que soy mujer me perjudicó, pero también me hizo fuerte, porque cuando terminé mi último año de prepa, insistí en hacer un curso preparatorio, él fue y pagó mi curso, mientras que mi hermano mayor, mi hermano del medio, también lo tuvo. Y para mí, él no quería, con el argumento de que era porque yo era mujer. ¿Sabes? Como si yo no pudiera, que iba a estudiar y me quedaba pensando, fue por eso que mi mamá dejó a ese hombre. Y por mucho tiempo llegué a estar muy enojada con mi papá. Pensé que él tenía la culpa de que mi mamá se fuera. Pero al mismo tiempo, cuando fui creciendo, fui entendiendo que a pesar de todo eso, él siempre fue un buen papá. Nunca pasó, no me pasó nada malo, como esas historias que cuentan por ahí de abuso y todo eso, por haber crecido rodeada de muchos hombres. Ningún primo nunca me miró raro, nadie nunca hizo nada conmigo, ningún tío nunca se quedó debajo de la cobija conmigo. O sea, no tengo eso en mi historia. Episodios así. Dicho eso, creo que no fue tan malo. Fui al curso preparatorio y empecé a estudiar porque quería entrar a biomedicina en la universidad pública. Empecé a estudiar, 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 estudiar. Hice el curso preparatorio, pasé el ENEM, logré entrar a la UFG, o sea, fue algo muy grande y ahí ya no había manera de que mi papá negara que yo era buena en lo que hiciera, ¿sabes? Yo ni esperaba que me felicitara. Pensé, no se alegrará, no estará satisfecho, solo hablará y así fue. Llegué y él dijo, sí, felicidades, para eso pagué escuela, para que demuestres tu habilidad. Él dijo eso, pero al mismo tiempo no me apoyaba, o sea, comida para poder comer, dinero para poder llevar a la universidad, para poder comer. En el RU, restaurante universitario, no tenía pasaje ni autobús, él lo complicaba. A veces él me decía que le pidiera a mi hermano, que mi hermano compartiera conmigo, siendo que él podía darme el dinero y nosotros teníamos condiciones. Y a veces yo les pedía a mis tíos y tenía un tío que ese tío, él siempre me trató como una princesa de verdad y él siempre apoyó mis planes, ¿verdad? Aunque mi papá no me apoyaba, mis tíos, sus hermanos, sí lo hacían y me trataban como a una hija.
dándome lo que él no. Mis tíos me cubrían cuando lo necesitaba, incluso con mentiras. Siempre sabían dónde y con quién estaba, además me daban dinero. Confiaba mucho en eso. Digo, mis tíos, el hermano de mi papá y su esposo, a veces pienso que me quieren que soy mujer porque a ellos también les gustan los hombres. Ellos me apoyan en mis causas porque son gays. Si no, creo que ni siquiera tendría su apoyo, ¿sabes? Tal vez ellos tendrían una mentalidad cerrada igual que la de mi papá. Entré a la universidad, empecé a estudiar, inicié una relación y defendí mi postura. Cuando iba a cumplir 18 años, quise iniciar una relación y que mi papá conociera a esa persona. Y así fue. Fui, la llevé, él habló con la persona, al principio se molestó y dijo que no quería que la llevara, que un noviazgo de universidad no era matrimonio. Oigan, ¿cómo que no? Un noviazgo de universidad es perfecto para casarse, ¿saben? Entonces él me metió un montón de paranoias en la cabeza. Parece que él no quería que creciera ni que me volviera adulta o mujer. ¿Está bien? Cuando él comenzó a meterse con mi novio y molestarlo por todo lo que hacía, bueno, un día estábamos, y además mi hermano empezó a salir con una chica en la universidad, él no pasó en la federal, mi papá le pagaba una privada y hasta tenía problemas para mandarme la tarjeta de transporte para estudiar. Él complicaba mi vida diciendo que era para protegerme por ser mujer. Ese discurso desde mi infancia siempre fue agotador. Mi hermano empezó a salir con una chica que sinceramente era una niña, ¿cómo lo digo? Algo distinto. Está bien, no debemos juzgar a las mujeres, no debemos juzgar a las mujeres porque yo soy una. Cuando ella llegó a mi casa me puse muy feliz. ¿Por qué? Porque era una mujer con quien podía platicar, no teníamos una diferencia de edad tan grande, eran 2 años, ella podría ser mi amiga, platicar conmigo sobre cosas de las que no tenía con quien hablar, además de mis amigas. ¿Sabes? Alguien con quien salir y hacer cosas juntas. Y ella era ese tipo de mujer que decía una cosa aquí y luego decía otra cosa allá, y así era ella, decía una cosa aquí, decía otra cosa allá. Ella me contaba una cosa y cuando yo iba a hablar con mi hermano sobre ella, como, ay, qué padre, fulanita dijo que van a hacer tal cosa, él decía, no, ella no me dijo eso, no, y eso causaba peleas entre ellos. Eso provocó que quisiera pelear conmigo y dijera que no debía contarle a mi hermano lo que me decía. Pero yo pensaba para mí como, ¿por qué, verdad? No. O sea, yo pensaba que lo que ella me contaba, él ya lo sabía, pero como él no lo sabía, eso causaba peleas. Nuestra relación fue algo turbulenta por mucho tiempo. Mi hermano también hacía travesuras con sus amigos. Ellos estaban intentando, o sea, comprar cosas que habían sido robadas y vender esas cosas, ¿sabes? Eran cosas de videojuegos y computadoras y él ganaría buen dinero con eso. Mi papá lo descubrió cuando vendió la primera pieza de computadora y ella lo encubrió, ¿sabes? No sé cuál fue la mentira, pero ella le contó una mentira a mi papá diciendo que la computadora era de ella, que no sé qué. Entonces, cuando mi papá descubrió que mi hermano la había vendido y que no era de ella, era robada. Todos empezaron a pensar que pues ella no era una buena mujer, que estaba apoyando cosas extremas. Debió contarle a mi papá para que ayudara a mi hermano a dejar esa vida, ya que no tiene problemas económicos. Eso es por querer ser independiente y ella como que pues aceptó todo eso con él. Bueno, estaban saliendo, aunque el ambiente en la casa era muy malo con ellos. Mi hermano trataba de evitar ir allá con ella. Cuando estaban ahí y mi papá llegaba, ellos se quedaban un ratito solo para hacer compañía y luego se iban a la casa de ella. Nunca más a gente teve aquela familia, algo unido, ¿no? Ella no me quería mucho por lo que pasó, mi papá no la quería mucho a ella por lo que pasó. El ambiente en la casa se volvió muy malo, sinceramente. Y luego fue su cumpleaños, era el cumpleaños de mi cuñada y fuimos a su casa y ella estaba ahí, sus papás no estaban en casa e hizo una fiestecita, una carnita asada, cosas así. Fueron mi papá, algunos tíos, los parientes de ella y sus primos. Mis primos la querían mucho. Yo, mi novio de la universidad y también mi hermano mayor, que su esposa estaba ahí, y mi novio, él, modestia aparte, es mayor que yo, él ya está terminando. Él estaba terminando la universidad cuando yo estaba entrando y siempre fue muy hombre, una postura de hombre, una manera de ser hombre. Trata a la mujer como debe ser tratada, ¿sabes? Con cariño, con atención, con cuidado.
Y a veces eso hasta me irritaba un poco porque me acordaba de mi papá diciendo esas cosas como que yo debía ser mujer y ser femenina, entonces fue una pelea. Al principio fue muy difícil lidiar con él, pero esa es otra historia. Recibir su cariño como hombre y yo tratar de aceptarlo como mujer, ¿sabes? Mi papá siempre intentaba quitarme ese papel. Fue muy complejo, pero estábamos él y yo sentados. Y entonces llegó el momento en que mi cuñada, la esposa de mi primer hermano mayor, me llamó y yo estaba ahí platicando con ella. Ella me estaba contando algunas cosas sobre los planes de ellos, que estaban intentando, que querían tener un bebé y así. Me puse muy feliz con la noticia, estaba súper emocionada. Cuando me di cuenta de que como que la novia de mi hermano, ella ya estaba en la fiesta de cumpleaños con ropa muy corta y escotada, mientras todos eran pareja. Ella estaba hermosa, sinceramente estaba hermosa, de dar envidia a las otras mujeres, esa es la palabra, dar envidia. No esperábamos que ella estuviera tan arreglada y hermosa, así que nosotras no lo estábamos tanto. Ella destacaba, pero luego empezó a beber y así. Llegó el momento en que todos estaban de pie. Platicaba con mi hermana y mi novio cuando escuché eso de fondo. Dijo algo como, ¿es sentar o voy a sentarme? O alguien le preguntó si quería sentarse. No recuerdo bien eso de sentar, que ella respondió, solo recuerdo que ella respondió así, si quieres me siento en ti. Ella le dijo eso a mi novio y él respondió, aquí quien se sienta es Ana. Ella se rió y dijo que era broma, pero él le aclaró que esas bromas no se hacen. Mi hermano como tonto, sentado mirando a los dos, en ese momento pensé, ¿cómo es eso? Y volví allá. La novia de un primo llegó y dijo, si yo fuera tú pondría atención. Ella se rió y respondió, deja de decir tonterías. Yo estaba bromeando y le dije, déjame decirte, si no respetas a mi hermano, ese es tu problema. Eso lo resuelves con él allá, pero aquí respetas, ¿sí? Ella dijo, no, era solo una broma, que no sé qué. El ambiente era muy incómodo. Nos quedamos poco tiempo y mi novio pidió irnos por lo incómodo que se sentía. 5 minutos después nos despedimos y nos fuimos. Ella bromeaba, estaba algo borracha, pero igual se sentó en ti. Ay, por Dios. Una mujer casada, o sea, que prácticamente está casada con mi hermano, decirle algo así a mi novio, borracha, sí, no sé, para mí lo dijo porque estaba borracha. Lo que tenía en el corazón cuando estaba sobria, ¿sabes? No creo que haya hecho esa broma sin mala intención, eso ya lo tenía en la cabeza. Una persona casada no hace ese tipo de bromas con los demás. ¿O será que yo me estaba volviendo loca, verdad? Entonces me fui así, muy molesta y dije, mira, no se puede, hay que cortar al 100% de verdad, porque ni siquiera cuando estés allá y en mi casa ya no confío más en esa mujer, ¿verdad? Ahora, en ti, en él hasta confío, porque si él también hubiera sido atrevido, él también podría quedarse allá. Y yo me iba y adiós, nunca más iba a mirarme la cara tampoco. Pero él fue muy respetuoso y él demostró respeto, ¿sabes? Él demostró incomodidad y no quiso estar ahí. Entonces, eso para mí ya fue suficiente, pero en fin, después de eso pasaron como 9 meses, 10 meses, y digo esto porque cuento de la posibilidad de embarazo de la esposa mayor de mi hermano, ya que tuvo un bebé. Meses después del cumpleaños de la niña, de esta otra cuñada, mi hermano revisó sus redes y descubrió que ella lo engañaba con un compañero del trabajo, que ella hablaba con muchos tipos en Instagram, incluso le mandó mensajes a un tío nuestro y a hermanos solteros de mi papá que ya eran mayores, ¿no sabes? Mis tíos no respondieron ni le enseñaron la conversación a mi hermano, tampoco le dijeron nada. Mi papá, se me olvidó contar eso. Mi papá siempre fue ese tipo de persona que, o sea, apoyó a mis hermanos para que tuvieran relaciones, ¿no sabes? Los apoyó para que anduvieran con mujeres, los apoyó en eso y en aquello. Mi hermano descubrió la traición meses después, pelearon mucho, ella quedó embarazada de él y todo terminó siendo un desastre. Hoy mi papá tiene un gran dolor de cabeza con mi hermano, pues debe enseñarle lo que un hombre debe y no debe hacer y cómo comportarse. Él ya hasta le ha dado unas bofetadas a mi hermano durante peleas y cosas así, porque mi hermano le contestó y lo trató con falta de respeto. Cuento esta historia siempre porque durante mucho tiempo el enfoque era yo, como si yo que tenía que ser la perfecta, yo que tenía que, ¿no? Vivir dentro de una cajita, yo tenía que ser la esposa perfecta. ¿De qué sirve que quieras hacer que una hija sea la esposa perfecta si no puedes hacer que tu hijo sea el esposo perfecto también? ¿Para qué un padre enseña a una hija un camino si no le enseña lo mismo al hijo?
también. El respeto que un hombre me debe es el mismo que mi hermano debe a su esposa, ¿sabes? Terminó siendo mala persona, hizo muchas cosas malas, salió y volvió a la casa, embarazó a una mujer, regresó con ella y su vida sigue siendo un desastre. Sigo con el mismo novio de la universidad, ya estamos casados, tenemos hijos, casa y vida juntos. Y hoy sinceramente hablo mucho de eso con mi papá y también de eso con mis hijos. Tengo una pareja igual que mis papás, mi hija sigue siendo una de las únicas mujeres porque hubo otro primo que tuvo una niña. Ahora somos 3 mujeres en la familia y siempre educo igual a mi hija y a mi hijo. Que el hombre también tiene que tener responsabilidad, tiene que tener carácter, tiene que comportarse, tiene que valorarse, tiene que tratar a una mujer con respeto, porque eso demuestra que se respeta a sí mismo, que no, sabes, que no tiene que andar por ahí haciendo desmadre, esto y aquello. Si no es para que los dos lo hagan, ninguno de los dos lo va a hacer, ¿sabes? Entonces hoy digo que el hecho de que mi papá me haya controlado mucho, ¿sabes?, me haya puesto en esa situación. Fue peor para él porque no lo hizo con mi otro hermano. Nuestra indiferencia ahora le pesa más a él que a mí, ¿verdad? Hola, mi Kat, ¿cómo están? Hoy traje esta historia de competencia entre hermanos y crianza. La encontré muy interesante por esa diferencia de sexualidad, ¿verdad? Muchas veces ponemos a la mujer como que la mujer tiene que hacer, la mujer tiene que hablar, es el papel de la mujer, es el papel de la mujer. Y pues eso no existe, ¿verdad? Tenemos que tener igualdad y equidad en la crianza. Cuando son niños y cuando crezcan, cada uno va a tomar sus propias decisiones sobre lo que cree que es mejor. El matrimonio no es una regla única, ¿verdad? Tiene la religiosidad, tiene las reglas de fidelidad y lealtad. Pero ¿cómo se comporta cada quien en casa? ¿Quién trabaja, lava los platos, gana dinero o saca a los perros? Es algo que totalmente se puede ajustar, que con una pareja puede ser de una forma y con otra va a ser diferente, porque cada quien tiene sus horarios, su rutina, su trabajo. Y cuento esta historia porque muchas veces los padres se equivocan al querer poner a la hija en una burbuja y al hijo en un cabaret. Muchos padres llevan a sus hijos al cabaret para confirmar que son hombres y ahí tienen su primera experiencia sexual. Uma mulher, sabe, que No tiene incentivos positivos en su vida, lo que no lo lleva a buen puerto. Esto sucede no solo en un cabaret, sino también al apoyar a tu hijo para que salga con una niña o dejarlo solo en casa sin suficiente madurez emocional. Son comportamientos machistas que llevan al hombre a no valorar a la mujer. Un hombre que no se valora no puede valorar a otros. Eso es todo, espero que les haya gustado. Si tuviste una crianza distinta sobre sexualidad por ser hombre o mujer, mándame tu historia a Historias Canal con BR. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. Un beso y hasta el próximo video.